¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad estamos con Valeria Estortós y con Fabiana Ferreira, mamás de Facu y Demi. Vamos a estar obviamente profundizando sobre la causa. El 6 de septiembre finalmente va a estar el veredicto. Vamos a ver finalmente para dónde se va a inclinar la balanza de la justicia, una justicia que permanentemente está en deuda. Bueno, bienvenidas ante todo. Muchas gracias. Bueno, febrero del 2014. Sí, esto se inicia, digamos, con el accidente, con la pérdida de dos seres queridos, y a partir de ahí un derrotero que han tenido con dos personas incansables, digamos, en esto de recorrer medios, de visibilizar lo que fue el accidente, entre comillas, digamos, porque cuando es accidente realmente no habría culpables, son un siniestro, claro, un siniestro vial, pero que aparte con anomalías muy claras, ¿no? Del momento uno. Sí, con muchísimas irregularidades alrededor de lo que fue el siniestro, de las cuales nosotros empezamos a notarlas y a visibilizarlas unos días después, ¿no es cierto? Con todo lo que habíamos vivido, habíamos quedado como un estado... Sí, me imagino, alfa. Sí, exacto. Pero bueno, fueron muy notorias y más allá de lo que estábamos pasando nos empezamos a dar cuenta de las irregularidades que se habían cometido. Lo primero que llamó la atención fue el ocultamiento a los medios. No es que uno quiera ver el rostro de sus hijos plasmado en un diario, pero bueno, había sido un accidente muy importante en avenidas muy importantes de la ciudad de Rosario, con 2 víctimas fatales, un corte de calle hasta las 12 del mediodía. Esto ocurrió a las 6 de la mañana y nadie sabía nada. Y aparte lo que generalmente toman los medios, los grandes medios de comunicación, que son los primeros que por ahí bajan una línea informativa, es la palabra de la policía, digamos, ¿no? Es que es la policía quien tendría que haber informado lo del siniestro. Es más, a mí me llama un periodista y me dice haber llamado a la comisaría 14 por haber escuchado el rumor de un siniestro grave, y llama a las 7 de la mañana y le niegan el accidente, el siniestro. Claro. Y bueno, sigue el rumor durante el día, vuelve a llamar a las 7 de la tarde y se lo vuelven a negar. O sea, el ocultamiento fue prácticamente casi todo el día. Exactamente. Sí, aparte hay un protocolo. Como para que le den tiempo, digamos, a poder, totalmente, no sé, ¿no? Elaborar toquetear, digamos, un poco la escena. Sí, nosotras después aprendiendo un poco de cómo es los pasos a seguir cuando ocurren estas cosas, sabemos que hay un protocolo. Tal cual. Que se le informan a los periodistas. Como vos decís, la policía es la encargada de informarle a la prensa, y esto no ocurrió. No ocurrió nunca. Parte peritos también, imagino, ¿no? Sí, estaba toda... perdón. Cuando va la fiscalía al lugar, van con los peritos y bueno, todo el equipo que se necesita de criminalística, bueno, no sé bien. Y a unas cuadras están la tropa de operaciones especiales que deberían haber acudido al lugar, pero no figuran de haber sido notificadas. Claro. Es claro, digamos, el escenario, ¿no? Sí, digamos, claro. Esto no hace falta, más allá de escudriñar un poco en los detalles judiciales, digamos, el escenario y el ocultamiento daría la impresión que era muy explícito. Sí, muy. Y a partir de ahí me imagino que un derrotero terrible, ¿no? Sí, nosotras nos juntamos, empezamos a analizar la situación y primeramente decidimos darle conocimiento a la prensa. Bueno, y recaudando toda la información que habíamos tenido en esos días. Lo siguiente más importante fue la desaparición de las pertenencias de nuestros hijos. ¿Aparecieron? Sí, pero aparecieron en manos equivocadas. Claro. Aparecieron legalmente lo que es la mochila de Emiliano, que fue lo primero que nos llamó la atención. Apareció, pero no legalmente. O sea, sigue desaparecida de algún modo. Claro, la recuperamos de una manera incorrecta. Y después también me entero de que el celular de mi hijo, de Facundo, y bueno, y una zapatilla que tampoco sabía yo que estaba desaparecida, también estaba en manos de esta mujer, que fue donde fue a parar todas las pertenencias de Facundo y de Emiliano, de Sonia Gómez. Sonia Gómez. Exactamente. ¿Qué es la mamá? La mamá de Federico Gómez, que era el conductor, manejaba, el conductor, exactamente, el conductor del auto. Claro, una anomalía, digamos, muy concreta. Intervino, digamos, en el hecho, en el lugar. Sí, exactamente. ¿Ustedes pudieron verla ese día? Sí, yo apenas llegué, la vi dentro de lo que era el vallado policial. Ella se acerca a mí, como lo declaré en el juicio. Yo reconocí inmediatamente el vehículo de quién era,
a quién pertenecía. Por eso le pregunté a ella quién manejaba. Se encogía de hombros y me miraba de una forma muy, muy desafiante. Lo que yo intuí en ese momento. Las mismas que por ahí muestra en las capturas fotográficas que podemos verla, ¿no? Digamos. Intentando provocar alguna reacción en mí. Imagínate el momento que nosotras estábamos pasando, sin ninguna duda. Pero esa mirada no me la olvido más. Sí, sin duda. Me quedó plasmada, grabada en la mente. Ella estuvo en todo momento dentro del vallado. Ella es quien, o sea, yo te explico cómo me entero de lo sucedido. A mí me llaman una mamá por teléfono diciéndome que había habido un accidente, que los chicos habían chocado. Después que me da esa información me dice que me traslade al Clemente y cortamos de la charla. Cuando yo intento volver a llamarla, no me atendió más, obviamente porque estaba en el lugar del siniestro y no sabía de qué manera darme la mala noticia. Claro. Entonces yo tenía los teléfonos de las otras mamás y me comunico con una de ellas que me dice: estoy esperando un taxi, me dirijo hacia el lugar, pero quédate tranquila porque acabo de hablar con Sonia Gómez y me dijo que fuéramos tranquilas porque los chicos están bien. Lo que provoca en mí levantar a mi esposo que estaba descansando y decirle: quédate tranquilo, los chicos chocaron, pero están bien. Ella estaba en el lugar y había ingresado el vehículo con nuestros hijos fallecidos. Eso también nosotros lo tomamos como una ventaja para tomar más tiempo a su favor. Sin duda, sin duda. Sí, aparte qué momento, ¿no? Cuando prepararte para otra cosa y encontrarte, la verdad, que con un escenario dantesco. El juicio de Federico, bueno, son 3 años en suspenso, eran que finalmente no los cumplió, o sea, digamos, no lo cumplió, digamos, en el sentido privado de su libertad. Son, claro. Digamos, él fue condenado, muy difícil. Él fue condenado y encontrado culpable del doble homicidio por la muerte de Facundo y de Emiliano, pero con una condena de 3 años de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo. Recordemos que el juez José Luis Suárez nos pidió disculpas, que a nosotras no nos alcanzó, por supuesto, por la condena que le había dado, y contradiciéndose a sí mismo, dijo que él dictaba esa condena porque la mamá era una mamá soltera, era un chico sin antecedentes, y que necesitaba reinsertarse en la sociedad. Que si hubiese sido una persona de la edad de él, le dictaba prisión directamente. Sí, un tanto ambiguo, ¿no? Exacto. Porque vos imaginate que con esa explicación podemos utilizar, digamos, un vehículo como un arma cuasi legal para cometer, ¿no? Un asesinato, hablando mal y pronto, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, siguieron adelante. Lo que estuvieron los últimos días tiene que ver con los alegatos, donde aparece Fantín, si no me equivoco, y Sonia Gómez como actores primarios, digamos, en esto del supuesto ocultamiento de pruebas y de desviar un poco la investigación, el eje. Anterior al juicio nosotros ya habíamos realizado una denuncia en Fiscalía por estas irregularidades que te nombramos y también por la desaparición de la sangre, porque eso se da también cuando a Federico lo llevan a ECA, lo trasladan del lugar a ECA, se le toma las muestras correspondientes de sangre, igual ya había pasado un tiempo, casi 2 horas, de alcohol y de orina. Después se los traslada a la comisaría a las 13 horas, donde se le vuelve a tomar, un enfermero de la policía le vuelve a extraer sangre y orina para ser analizada. Como resultado, las muestras del ECA no las pudimos obtener porque fueron desechadas. El ECA no se encarga de este tipo de pruebas y no tiene medios de conservación y las tienen poco tiempo y las desechan. Y las que fueron tomadas en la comisaría a las 13 horas, 15 días después aproximadamente, cuando nos dan el informe, nos llega que la sangre no pudo ser analizada porque al Instituto Médico, a Medicina Legal llega menos de 1 mililitro de sangre y la orina obviamente es escasa porque al pasar tantas horas desde el momento del accidente no dio el resultado que esperábamos. O sea, el desamparo que hay a nivel legal, ¿no? Digamos, si uno se siente, por eso siempre a través de la empatía
se pone en el lugar del otro, ¿no? El sufrimiento que padece el otro, que no va a ser nunca el mismo, pero bueno, uno trata de hacerse carne visceralmente. Qué expuestos que estamos, ¿no? A esto, digamos, que le pueda suceder a cualquiera. Por eso la gente debe entender que le puede suceder a cualquiera, y cuando está la institución policial inmersa en todo esto, lo difícil que es poder, digamos, arrimar un poquito de justicia, ¿no? Sí, es muy difícil. Nosotros venimos desde hace 4 años y medio, todo nace desde una denuncia, como te dijo Valeria, tanto en Fiscalía como en asuntos internos. Claro. Asuntos internos, ¿qué respuesta le supo dar? Una digamos? Investigación impresionante. Sí, ellos asumieron llevaron adelante toda la investigación. Claro. Siempre recibimos muchísimo apoyo. Bien. Nosotros, porque era muy notorio. En realidad, la sangre desapareció y nadie puede explicarse quién la sacó, quién la hizo desaparecer. Aparte, da la impresión que no sería tan difícil poder acorralar a aquellos que puedan participar en esto, porque digamos, hay responsables en diferentes áreas, ¿no? Sí. Aparte, hubiese sido distinto quizá el resultado del juicio. Claro. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en las irregularidades? Porque fueron sucediendo una tras otra para beneficiar al conductor del vehículo, en este caso a Federico Gómez, realizadas por su madre, que es funcionaria policial, en connivencia con el comisario Fantín, con toda una comisaría 14, que nosotros también la denunciamos por inoperantes, porque realmente si eran inexpertos en el tema, había un comisario a cargo y había una persona preparada de la policía, como es la madre de Federico Gómez, como para saber cómo proceder. Es increíble, por eso da mucho miedo. Uno que ha conocido muchos familiares de víctimas de siniestros viales, que le ha tocado participar, digamos, digamos por afuera de un accidente o un siniestro, y participar en el sentido visual y después acercarse, dándole indicaciones a la policía de cómo tiene que accionar, ¿no? Conociendo más el protocolo que los mismos y ella desempeñaba sus tareas como brigadista de homicidios, trabajaba también en ese momento, no es un hecho menor, que eso se expuso en el juicio, o sea, ella sabía perfectamente cuáles son los pasos a seguir, el protocolo que tenía que seguir, lo que no podía hacer, las reglas que no se podían violar, una experta absolutamente en el tema en ese momento, y bueno, y así lo hizo, porque fue la primera en llegar, que eso llamó poderosamente la atención a todos los presentes, su llegada inmediata prácticamente al lugar del siniestro, y bueno, y la manipulación total de todas las pruebas que podrían haber ayudado, como te dice Fabiana, en el resultado final del juicio. Seguro, que debe ser me imagino, para la gente que especializada en homicidios, el ABCD, ¿no? Que si bien nosotros lo pudimos comprobar, el estado de alcohol de Federico, por los testimonios, que fueron contundentes, y porque la orina también, después de tantas horas, tenía un dosaje de alcohol mínimo, pero lo tenía. Hubiese sido muy diferente si estas pruebas no se hubiesen manipulado. La escena, ¿no? La escena del accidente. En realidad, nosotros estamos convencidas de que solamente alcohol no había en el cuerpo de Federico. Y creemos que eso fue una de las primeras cosas que se quiso ocultar. Creemos también que la madre actuó de esa manera porque pensó: ¿quién se hace cargo de estas dos vidas? Entonces yo intento cubrir a mi hijo y que vaya por otra vía. Seguro. Cosa que nosotros desde el primer momento siempre decidimos ir por la parte penal. Al vos elegir ir por la parte penal, renunciás a todo lo que tiene que ver con la parte civil. Porque el primer motivo de la parte civil que no reconoce ningún tipo de seguro es cuando una persona está alcoholizada, y eso queremos dejarlo bien en claro, porque mucha gente opina a veces lo contrario. Nosotros fuimos por lo penal y seguimos actualmente por lo penal, para que los culpables de toda esta tragedia que llegó a nuestras vidas tengan que pagar con el peso de la ley. Seguro. Sí, me tocó en el 2000 sufrí un accidente muy severo. En ese momento chocan dos ómnibus, uno en semáforo en rojo, digamos, lo pasa en rojo, y el otro venía a 80 kilómetros. Bueno,
no hubo muertos, digamos, por una cuestión milagrosa, y se te acercan un sinfín de abogados a sabienda de que va a buscar el seguro, la plata, y la verdad que yo lo único que apuntaba era lo penal también, ¿no? Esta cuestión de decir que sirva como un paliativo para que no se vuelva a repetir. La verdad. Claro, tal lo cual. Que nosotros quisimos desde el primer momento era demostrar la verdad. Seguro. No nos interesaba, es como decís, se te acercan todos los abogados, te aconsejan por el lado que puedes ir, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te también conviene. no sabes de dónde vienen esos abogados, ¿no? Porque seguramente. en muchas oportunidades hemos tenido casos también que han empantanado, ¿no? Sí, los casos. ¿Qué pudieron, digamos, qué sacaron de positivo, si es que hay o existe, en los últimos alegatos, ¿no? Y nosotros sacamos poder llevarlos a juicio, que era imposible. Claro. Era prácticamente imposible, dicho por abogados, los fiscales, por cuanta persona podía llegar a comentar que eran delitos menores, no lo íbamos a lograr, no lo íbamos a poder conseguir, y bueno, lo conseguimos, que creo que es uno de los objetivos más importantes que tenemos, poder exponer nuestra verdad. Seguro. Y poder exponer a estas personas. Y sentar un precedente, ¿no? Y poder mostrar la cara de cada uno, digamos, la cara de la impunidad. Porque hasta ahora venían en lo oculto, digamos. Pero creo que ahora se visualizó a través de los diarios el rostro tanto de Sonia Gómez como de Fabián Fantín, los rostros de la impunidad. ¿Qué ha pedido? Digamos, ¿qué han pedido? Tienen, digamos, aparte de, digamos, alguna condena, digamos, el tema de cómo sigue lo laboral, ¿no? De estas personas. Ellos están en disponibilidad. Sí. Hace 2 años, corregime, Fabi. Bueno, por lo de la investigación de asuntos internos y la denuncia que nosotros realizamos, decidieron pasarlos a disponibilidad. Después las condenas, bueno, Fabi se las sabe. Bueno, el fiscal mejor. Sí, yo me trago. No, el fiscal Vescovo pide 1 año y 6 meses para Sonia Gómez. De prisión de condición condicional, en libertad condicional, porque es un delito, si bien para la policía no es un delito menor, para el Poder Judicial no es lo mismo que un homicidio. Claro. Entonces tiene penas más, para debatir. Más leves. Exactamente. Sí, para debatirlo profundamente. Exactamente. Si a mí no estoy para nada de acuerdo. Digamos, no, seguro. Las responsabilidades se deben medir con otra vara, ¿no? Las condenas que la legalidad que tiene la institución policial, ¿no? De portar un arma, de tener, digamos, una placa, y bueno, y la posibilidad que tuvo esta mujer también, ¿no? De llegar al lugar y poder hacer lo que cualquier otro no puede hacer, digamos. Por eso la responsabilidad es otra. De intimidarlos a los chicos, porque hay algo que en el juicio, que yo quiero remarcar de este juicio que terminó, el fiscal, que en ese momento era Walter Jurado, él declara haber llegado a un horario que no es real, porque él declara haber llegado a las 7 de la mañana y él llega tipo 8 y pico de la mañana. Exacto. Como ella es la primera en llegar al lugar del siniestro, tiene casi 1 hora entera para hacer, hasta que llega el primer comando, para hacer a su criterio lo que ella quería, que introducirse en el vehículo. Debo recordarte, Alejandro, que el vehículo estaba en condiciones deplorables, en todos los sentidos. Y me refiero a la frialdad con la que ella se manejó, porque estaban los restos de nuestros hijos ahí visiblemente. Y ella ingresó al vehículo a retirar vidrios, retiró la mochila de mi hijo, no nos olvidemos que es funcionaria policial, todo hablaba permanentemente por teléfono, daba directivas. Ordenó a los chicos que se fueran del lugar, los chicos que estaban dentro del auto y que habían sobrevivido. Claro. Eran testigos. Más que fundamentales. ¿Ellos declararon o no pueden? Sí, ellos declararon en los 2 juicios. Y delante del comando radioeléctrico, ¿por qué te digo que hay complicidad? Permiten que a una persona que se ve evidentemente que está alcoholizada, que ella le debe beber agua en forma permanente. Permanente, constante. Exactamente. Entonces son cosas muy sospechosas y muy llamativas. Que nosotros hicimos la denuncia, después tuvimos una reunión con el fiscal regional, el doctor Baclini, después de casi 3 años, él decide que el doctor Aníbal Vescovo fuera el que investigue esta causa de irregularidades, y después de investigarlo minuciosamente,
él descubre la comisión de 3 delitos. Vamos a una audiencia imputativa con López Quintana, fue el... Caterina, perdón, el juez Caterina, sí. Y él decide elevarlos a juicio. Y estábamos con el tema de las penas que se pedían. Bueno, sí, te digo. Para cerrar ahí. Sí, 1 año y 6 meses de de prisión, pero en libertad condicional para Sonia Gómez, el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 2.500 pesos. 1 año, eso pide Fiscalía, 1 año de prisión igual como Sonia Gómez en libertad condicional para Fantín, el doble de inhabilitación y 1.500 pesos de multa. Sale más caro por ahí de estacionarlo mal al auto. Sí. Exacto. Sí. Y la querella pide 2 años y medio de prisión para Sonia Gómez y 1 año y medio para Fantín, con el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pregunto esto, digamos, cargos públicos se entiende también, ¿no? ¿Puede volver esta gente a la policía, digamos? O queda, o es una decisión interna de la misma fuerza. En realidad ¿no? Depende primero de la decisión del Poder Judicial. La policía funciona como un organismo independiente, claro, es lo que nos explicaba, claro. Y dependiendo del resultado judicial puede condicionar, va a ser el resultado, claro. De la parte administrativa. Así que sí. Nosotros en realidad hay dos cosas distintas: la exoneración y la destitución. Tal cual. Bueno, en una de ellas directamente no pueden volver a ejercer ningún cargo público, y en la otra pueden volver a la policía, pero depende del tiempo que te lleve la condena. ¿Se entiende lo que digo? Sí, una suspensión, digamos. Sí. Podría funcionar como una suspensión. Claro, sí. Bueno, es bravo, digamos, ¿no? Sí. Digamos, primero conseguir justicia. Segundo, poder lograr que aquellos que no han cumplido su deber como funcionario público, porque eso es lo que son, ¿no? Y más aún en la institución en que están, la verdad que genera cierta desprotección. Sí. ¿No? No es la policía que queremos, no es la que nos representa. Tal cual, y no es la que tiene que estar para estar, supuestamente, no solamente protegiendo al pueblo, sino haciéndose cargo de cuestiones que no le competen, ¿no? Pero bueno, es lo que está también en el caso de gatillos fáciles, que por todos lados, digamos, atropello a derechos humanos por donde mires, y la verdad que es una institución permanentemente cuestionada. Hace falta un cambio radical en todo, ¿no? Digamos, desde lo político, judicial, y nosotros no generalizamos, ¿no? No, seguro. No seguro generalizamos que no. Realmente. El tema de la verticalidad de la institución, y también sabemos cómo funcionan en algunas cuestiones, ¿no? Lo difícil que es, digamos, articular en una institución donde hay, digamos, un poder y la verticalidad en las decisiones. Obviamente que con esto no quiero decir que todos los policías son iguales, ni que todos los políticos son iguales. No, seguro, aparte en este camino que nos tocó recorrer, lo hemos podido comprobar. Tanto en asuntos internos como otros policías que se han acercado, tal cual. Lo que digo que deben haber penas ejemplares. De lo contrario, esto se va a seguir sucediendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el 6 de septiembre entonces a las 13 horas. El 6 de septiembre a las 13 horas. Jueves 6 de septiembre. Jueves 6 de septiembre. Es las sentencias y como decimos con Vale, esperamos que esta vez la justicia sea justa con nosotras, con Emi, con Facu, amigos, padres, familiares. Seguro. Que así sea, entonces. Bueno, Vale, muchas gracias por estar. No, por favor, Alejandro, a vos. Gracias a vos, por invitarnos. Charlamos un poquito sobre el caso de mi Facu. Obviamente seguimos exigiendo justicia.